Amigos, bienvenidos nuevamente para invitarlos a imaginar juntos un futuro mejor. En el primer programa habíamos hablado de las potencialidades, de las posibilidades del Perú como país, cómo lograr que el Perú sea realmente un país rico. En este programa queremos invitarlos a pensar sobre el ciclo de vida, es decir, del recorrido enorme que hace la persona desde que nace, inclusive antes del nacimiento, y si es atendido o no el niño al nacer, con la nutrición en salud, educación, cuando busca una carrera, un oficio, cuando se inserta en la vida productiva y cuando llega a la vejez. ¿Qué significa ser viejo en el Perú? Así es, cada uno de nosotros tiene necesidades distintas, oportunidades distintas, desafíos diferentes en diferentes etapas de nuestra vida. No son los mismos los desafíos que tenemos cuando estamos en la infancia, cuando vamos al colegio, cuando empezamos a trabajar, cuando nos casamos, tenemos hijos, cuando al fin nos volvemos adultos mayores, como mencionas tú. Y lo importante es ver cómo todos en conjunto, la sociedad y nuestro país, es capaz de dar los elementos de juicio y las herramientas para que en diferentes etapas de nuestra vida, cada uno de nosotros, los peruanos y las peruanas, podamos imaginar y diseñar nuestro propio proyecto de vida en total libertad y realizarlo. En un país tan heterogéneo como el nuestro, Rafa. Exactamente, a eso iba, ¿no? Porque no se puede hablar en general de ciclo de vida humana solo de una perspectiva biológica o física. El ser humano vive en sociedad aún antes de nacer y por tanto interdepende y está en constante relación con otros seres humanos. Eso genera poder, eso genera actividad económica y eso genera por tanto riqueza, pobreza, igualdad, desigualdad, homogeneidad, heterogeneidad. Es decir, el ciclo de vida está permeado por la cultura. Hay que hablar también sobre la diversidad cultural del país. Sí, hay que hablar de eso, pero en relación al mismo tiempo de algo que debe ser universal. Claro, lo importante en este caso es que aún tengamos toda esta diversidad cultural en nuestro país, con estas diferentes formas de hacer las cosas, de vivir, de enfrentarnos a los desafíos, todos tenemos que tener un mínimo estable, que tal forma de que no se perpetúen estas diferencias de las que hablábamos anteriormente. El problema de fondo es cómo garantizamos a todos y cada uno de nosotros en el país este nivel mínimo de capacidades que nos permitirá enfrentar los desafíos a lo largo del ciclo de vida de una manera razonable y con éxito. De acuerdo, de eso hablaremos en estos dos próximos programas, pero vamos a empezar con frases que hemos recogido de los expertos a los que hemos invitado también a pensar sobre el ciclo de vida. ¿Qué posibilidades tiene realmente una niña indígena peruana en un país como el Perú? Está aumentando el número de familias manejadas solo por mujeres. Casi una de cada 4 familias peruanas no tiene un hombre al frente, tiene una mujer al frente. Pero si no se cuida la universidad pública y sigue deteriorando su calidad, llegará el momento en que casi toda la gente que tenga recursos estará en la educación privada y la gente que no tenga recursos estará en la educación pública. Podríamos decir, mira qué escuelas tienes y te diré qué concepto de peruano tienes. Cuando yo le pregunté al viejo Amut cuáles eran los 3 principales problemas de salud de su tribu, y entonces me contestó y me dijo, 3 problemas. El primero, 5 enfermedades de nuestros camellos. Le pregunté problemas de salud de la gente, de las personas, no de los animales. Y el viejo me miró, se sonrió y me dijo, si se mueren los camellos ya no hay nada. O sea, la subsistencia en la vida, todo aquello que signifique poder subsistir en la vida es el ingrediente principal para la salud. Y apenas el 12% de personas con discapacidad, de peruanos con discapacidad, han recibido alguna vez algún servicio de rehabilitación. Pero también hay que entender que una mala educación, aunque sea gratis, o una mala formación para el trabajo gratis, tampoco sirve. Impresionantes algunas de las frases que acabamos de escuchar, particularmente a mí en el ámbito de las vulnerabilidades. Me ha sacudido esto que acabamos de escuchar a Andrés Franco de UNICEF diciendo de cuáles son las posibilidades que tiene una niña indígena nacida en la Sierra Peruana. Además de niña, indígena y rural. Pobre, y claro. Pobre. Terrible, ¿no? Sí. Bueno, a mí lo que el doctor Tejada, que dicho ese paso, me parece brillante.
reseña de lo que le cuenta este sudanés, me pareció muy interesante el tema de los camellos, ¿no? Porque me hace pensar en que acá en Perú, con la diversidad, hay sociedades que dependen directamente del factor naturaleza. Por ejemplo, aquellas comunidades en las que el riego se hace con agua y lluvia, versus lo que pasa en las grandes ciudades donde hay menos dependencia. Nadie te diría que hay que cuidar el carro para sobrevivir, ¿no? A mí me impresionó otra cosa interesante que nos lleva a uno de los puntos que estamos examinando en esta serie de programas, que tiene que ver con las desigualdades y la incapacidad de entendernos los unos a los otros. Bill Trachtenberg mencionó que se está produciendo una enorme diferencia y una división clara entre aquellos que van a la educación pública y aquellos que van a la educación privada, y que poco a poco estamos creando dos grupos de peruanos que tienen poco en común y que no encuentran espacios en donde vincularse, reconocerse los unos a los otros. Eso lo vamos a ver en un momentito. Antes vamos a conversar sobre el boom demográfico, la atención que los estados tienen que hacer a las mayores poblaciones. ¿Qué pasa cuando hay más habitantes? Se habla de un baby boom, se le llamó así, de los 70, ¿no es cierto? Chicos que a esta altura están presionando por tener formación, por ingresar al terreno productivo. Vamos a ver qué es lo que nos dice sobre este tema Carlos Eduardo Aramburu. En el siglo XX hubo la explosión demográfica. ¿Qué significa la explosión demográfica? Significa que de una población que tenía escasamente 6 millones de habitantes, hemos pasado a una población con 26 millones de habitantes en un periodo bastante corto, unos 65, 70 años. En este periodo, entonces, la población peruana prácticamente se ha multiplicado por 4. Hemos tenido un crecimiento muy grande de niños, una gran cantidad de niños en todos los años 50 y 60, y los últimos cambios de la última década son bien interesantes porque hay dos cosas que están pasando. Uno, por primera vez en la historia del país hay menos nacimientos. El segundo cambio, que recién se empieza a notar, pero que va a venir con fuerza de aquí a 10 años, es el envejecimiento de la población. Hoy en día más o menos el 6% de la población tiene más de 65 años. Pero de aquí a 10 años, ese 6% se va a convertir en un 8, un 9 y un 10%. Yo he estimado que para el año 2025 vamos a tener 2 millones más de personas mayores de 65 años. Un tercer cambio, que es más bien en lo positivo, y que han vivido los países del Asia hace unos 10 o 15 años, se conoce como el bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? Para hablar en sencillo. Cuando una población tiene muchos niños y entonces empieza a bajar la fecundidad, esos niños se convierten en jóvenes y luego en adultos. Como esos adultos, cada uno de ellos tiene menos hijos, hay un momento en la historia de una sociedad y de una población en la que hay más gente que tiene edad de trabajar versus niños que no trabajan o ancianos que todavía no son muchos. En ese momento existe el potencial de un rápido crecimiento económico, porque hay más gente que trabaja por cada persona que no trabaja. Ahora, si ese bono ocurre, o ese fenómeno de mayor número de jóvenes que trabajan y de adultos jóvenes que trabajan, ocurre sin empleo, sin condiciones de vida, más bien el efecto puede ser contrario, ¿verdad? Puede haber un efecto de desestabilización, de hartazgo político, de rabia y de baja gobernabilidad. Me ha parecido muy interesante, Francisco, esto del bono demográfico. Puede ser bueno y malo tener más gente en determinado momento. Claro, y lo que nos ha pasado en el Perú es que durante los últimos 40, 50 años hemos visto dos fenómenos. Uno, el crecimiento de la población y, en segundo lugar, el aumento de la esperanza de vida. Vivimos más. O sea que tenemos desde 1970 más o menos una ola grande de gente que va aumentando, que ha ido creciendo y que nos produce un montón de gente en edad de trabajar. Exactamente. A esta altura están buscando trabajo. Si lo encuentran y son productivos, muy bien, tenemos el bono. Si no lo encuentran, ¿a dónde van? Claro, y ese es el problema. En este momento tenemos alrededor del 62% de todos los peruanos que están entre 14, 15 años y 65, que son la población económicamente activa, la población en edad de trabajar. Si es que desde el gobierno, si es que de la empresa privada y de la sociedad civil no creamos oportunidades para que cada una de estas personas pueda trabajar, producir y desarrollarse como persona y desarrollarnos a los demás, creo que vamos a enfrentar un gran problema. Pero al mismo tiempo, si lográramos hacer eso, vamos a tener realmente un gran salto económico que no se va más adelante cuando, en vez de tener 60% de personas en edad de trabajar, tengamos 50, tengamos 45, tengamos hasta aún menos. Bueno, yo quisiera simplemente relativizar esto de edad de trabajar, ¿no? Carlos Eduardo Aramburu se ha referido muy claramente a un segmento etario, ¿no? De edad, etc. Sin embargo, cuando tú recorres
Lima o el interior del país, vas a encontrar, por ejemplo, que los niños trabajan. Hay posiciones institucionales internacionales abolicionistas que consideran que esto es una barbaridad, que es una aberración, pero hay otras posiciones que matizan mejor un poco más este asunto y ven el trabajo infantil como parte de una realidad como la que nos toca vivir ahora, y que además debe darse al lado de derechos. Debe darse vigilado y dependiendo de qué trabajos. Por otro lado, niños ladrilleros no. No, claro, ni mineros. Y por otro lado, la adultez. Tú andas acá, a Canta, y vas a encontrar a los ancianitos o las ancianitas trabajando en el campo hasta que un día se mueren. Yo no sé si eso es lo mejor, pero eso es lo que ocurre. Pero también ocurre que hay mucha gente en edad de trabajar, vale decir, entre los 20 y 30, que no encuentra trabajo. Pues claro. No, tienes razón en ese sentido. La definición de edad de trabajar es una definición internacional que hace la Organización Internacional del Trabajo. Y ahí tenemos que relativizarla y ponerla de acuerdo a nuestras propias condiciones. Exactamente. ¿Y usted qué está pensando sobre todo esto? Nos parece sumamente importante este tema. Nos vamos a la pausa y retornamos para comenzar desde la planificación de una vida. ¿Cuándo empieza exactamente? Volvemos. En esta parte queremos hablar sobre la planificación de la familia. ¿Cuándo empieza el ciclo de vida? ¿Cuándo empieza la vida de un niño? De repente cuando sus padres lo piensan, de repente cuando sus padres deciden traerlo al mundo, o cuando un niño se viene porque así es la vida, simplemente. Ese es un tema bastante complejo porque depende de eso exactamente. Desde ahí parte un ciclo de vida feliz de un niño atendido, de un joven querido, o de un niño que vino y casi nadie lo atiende. Esa es una de las dificultades que tenemos que enfrentar. Realmente, para que se pueda desarrollar como persona, un niño tiene que ser querido, tiene que ser deseado por la familia. Y nada más, a este punto me gustaría recordar que hay una antigua salsa que se llama Decisiones. Decisiones. Sí, y si hay un tema pertinente para las decisiones, es justamente la paternidad o maternidad, ¿no? Que está trillada la frase, pero eso de paternidad responsable sigue vigente, ¿no? Más que nunca, creo. Sí, a mí me parece bien interesante esto que acabas de mencionar, porque si analizamos cómo se llamaba este proceso en los últimos 20 años hasta ahora, antes era control de la natalidad. Control de la natalidad. Fea palabra. El Estado controlaba, ¿no? Después se habla de planificación familiar, que bueno, te deriva un poquito más la responsabilidad a ti, pero creo que es interesante esto de paternidad y maternidad responsable, ¿no? Vamos a ver a Carola Luque de Apropó, cómo enfrentan el tema. Lo que hay que abordar es la sexualidad. Hay que abordar la sexualidad y lo que es las relaciones de género, es decir, las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Y por qué digo hablar la sexualidad en su conjunto? Porque en las diferentes etapas de la vida las conductas sexuales son diferentes. Y las mujeres, en los estudios que hemos hecho nosotros, las mujeres cuando piensan solamente en el embarazo no deseado o en un embarazo, no piensan en el tema de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, y lo mismo pasa con los hombres. Los hombres solamente piensan principalmente en la prevención de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces creo que esa dicotomía de hablar maternidad-paternidad ya está pasada. Creo que el abordaje nuevo, urgente, es hablar de una sexualidad responsable. Entonces creo que el abordaje a la sexualidad debe ser de hombres y de mujeres para que vivan responsablemente su sexualidad y no como sexo al paso y no como un sexo sin compromiso o sin responsabilidad, que es lo que Apropó busca construir, personas responsables de su vida individual y de su vida en pareja, para que así también tenga un efecto inmediato en lo que es la sociedad. El abordaje es sexualidad responsable, ha dicho Carola Luque. Claro, y esto va mucho más allá. Empezamos con control de la natalidad, pasamos a planificación familiar, pasamos a paternidad y maternidad responsable, y ahora hablamos de sexualidad responsable en el sentido más amplio. Bueno, en primer lugar porque ya todos somos conscientes que sexualidad y paternidad
no son necesariamente las dos partes de un todo, ¿no? Sí, creo que el punto que ha colocado Carola es importante, es el asunto de las decisiones, ¿no? Y estamos hablando de decidir en el plano de la sexualidad, que es quizá el más complejo de los que tenemos que soportar los seres humanos. Recuerdo cuando yo trabajaba con Carola, haber ido a muchos focus groups sobre métodos de sexualidad responsable, vamos. En los focus de hombres, estoy hablando de hace 10 años, de sectores medio hacia abajo, había una constante, que era, el hombre decía, sí, yo más de una vez he pensado en usar el condón para no generar hijos que no quiero o para cuidarme de enfermedades de transmisión sexual, pero después me he dado cuenta que mucho más placer me da no usarlo. Ajá. Pero ojo, ya lo pensé, ¿eh? Es decir, bueno, por algo se empieza. Por algo se empieza. O en el caso de la mujer, la racionalización de la no responsabilidad alcanza límites delirantes. La señora que no quiere usar té de cobre porque piensa que al prender la licuadora se va a electrocutar. Pero Rampo, ahí hay muchas más consideraciones que tomar en cuenta. Maridos ¿sí? que no les permiten usar ningún método anticonceptivo porque piensa que le sacan la porque vuelta. Les van a sacar la vuelta. Por eso es que la señora racionaliza y dice, no, yo no voy a usar porque la licuadora me va a pasar electricidad, en lugar de enfrentar el tema del Pero marido. momentito, pese a eso, hemos dado un gran avance. En los últimos 30 años hemos visto en nuestro país, de acuerdo a las últimas encuestas, que alrededor del 70% de las mujeres utiliza algún método anticonceptivo. 45% son los métodos modernos, sí, claro, que estamos mencionando, y el resto métodos tradicionales como abstinencia, etc. Totalmente de acuerdo, Francisco. Avanzado. Habría que simplemente ver un poco más en la información que traes. Yo me preguntaría cuántas mujeres se aplican la inyección esta de la Depo-Provera sin decírselo al esposo, ¿no? Estoy de acuerdo, el porcentaje de mujeres que se cuidan, de familias que se cuidan, es mucho mayor y ha aumentado a lo largo del tiempo. Y un tema visibilizado plenamente es que mujeres más informadas, mejor formadas, deciden son mujeres mejor, que deciden cuántos hijos tener. Así y es. Se enfrentan al marido, claro, también, y ya no pasa lo que pasaba antes, que otra vez sale en cinta la señora. Así es. Mujeres menos formadas, menos informadas, son mujeres que tienen más hijos. Y esto tiene una consecuencia real. Estas decisiones individuales tienen consecuencias colectivas, en términos de crecimiento poblacional y entre otras cosas. Para dar una cifra, el número promedio de hijos por mujer en el Perú es 2.4. Pero si uno toma las diferencias entre mujeres en zonas rurales, se da cuenta que están alrededor de 4%, en zonas urbanas está alrededor del 2.3. Claro, y no solamente sube la cantidad de hijos, sino probablemente se adelante la maternidad. La maternidad mucho más antes. Y ahora, la otra diferencia es entre las mujeres de mayor nivel de ingreso y mayor educación, se tiene solo 1.8 hijos por mujer. Ya vi que les interesó mucho el tema. Vámonos con Carlos Eduardo Aramburu para hablar sobre vulnerabilidades. ¿Cuáles son esas vulnerabilidades que entorpecen el ciclo de vida, que hacen que las cosas sean más difíciles a través de la niñez, de la juventud, de la vejez? Vamos. Vulnerabilidad es qué tan capaces somos de resistir algo inesperado. Una crisis, la pérdida del empleo, una enfermedad larga. Entonces, los estudios sociales muestran ahora que el grado de vulnerabilidad es tu capacidad de respuesta cuando hay una crisis inesperada. ¿Cómo será el Perú de aquí a 10 o 15 o 20 años? Hay varias cosas que están apareciendo, algunas positivas y otras negativas. Hablemos primero de los aspectos positivos. Va a ser una población más educada. El Perú ha avanzado mucho en la lucha contra el analfabetismo. Todavía el analfabetismo es mucho mayor en mujeres y mujeres mayores que entre hombres, y está apareciendo un fenómeno de analfabetismo funcional, es decir, gente que fue a la escuela pero que actualmente se ha olvidado o no practica lo suficiente la lectura y la escritura. En el Perú la fecundidad de la mujer mayor ha bajado, pero la fecundidad del adolescente, de la joven que no quiere ser madre todavía porque trunca sus estudios, porque no puede formarse a ella misma, sigue siendo un problema muy serio, ¿no? Más o menos tenemos un 11 a 12% de chicas menores de 19 años que están embarazadas o han sido madres. Eso es una tasa que tenemos que cambiar y revertir, porque estamos poniendo en riesgo no solamente a la niña ahora y a ese niño, sino a la vida futura de esa población. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta, que es un fenómeno que hemos estudiado poco, es que está aumentando el número de familias manejadas solo por mujeres. La tasa que teníamos hace 20 años es que más o menos un 18% del total de hogares tenía una mujer sola al frente. Hoy día, de acuerdo a la última ENDES, esa tasa es del 23%, es decir, casi una de cada 4 familias peruanas no tiene un hombre al frente, tiene una mujer al frente, porque es madre soltera,
es madre adolescente, es madre viuda, es madre divorciada, madre abandonada. Entonces está apareciendo mucho el fenómeno de la familia manejada por mujer sola. Entonces es muy importante que este tipo de mujer que es más vulnerable, esta familia que es más vulnerable, tenga el apoyo de las políticas de Estado en cuanto a empleo, en cuanto a seguridad social, en cuanto a acceso a servicios de salud. El tema más importante es el tema del empleo y de la juventud. La mayor parte de la población va a demandar ¿qué cosa? Va a demandar empleo, va a demandar vivienda, va a demandar servicios básicos y va a demandar oportunidades de participación, porque los jóvenes adultos menores siguen siendo, digamos, entre 20 y 35 años, siguen siendo el grupo más importante de la población y el que está creciendo más rápidamente. La otra política que yo diría que es muy importante es una política que tiene que ver con la tercera edad. Tenemos que empezar a prepararnos para poder atender como se lo merecen las personas de tercera edad, hombres y mujeres de este país, que van a llegar a veces a esa edad sin un apoyo familiar, sin un seguro social, sin un seguro de salud, y ese es un problema que no podemos evitar y que yo creo que es muy importante. Queda claro que en todas las edades hay grupos vulnerables. Así es, tenemos no solamente vulnerabilidades cuando somos pequeños, cuando uno es niño y tiene todos esos problemas que enfrenta la infancia, desde enfermedades, falta de cuidado, falta de atención, mala nutrición. Al otro extremo tenemos los problemas de vulnerabilidad de las personas mayores, aquellas personas que simple y llanamente no tienen, como mencionaba Carlos Eduardo Aramburu, alguien que los apoye, alguien que los cuide. Pero también en diferentes etapas de la vida hay vulnerabilidades en los adolescentes y también grupos especiales, como hemos visto el problema de las mujeres. Sí, y yo creo, perdóname Francisco, que hay un tema de alta vulnerabilidad en aquel segmento que Carlos Eduardo definía como el de en edad de trabajo. Es decir, es un segmento quizá el más sólido dentro del ciclo de vida, ¿no? Donde se supone que la persona está en lo mejor de sus capacidades, pero si las condiciones del medio en el que se mueve no le permiten trabajar, no le permiten tener una calidad de vida elemental adecuada, bueno, ahí empiezan, por ejemplo, los temas de pandillaje, de drogadicción, delincuencia, todas esas anomias de las que hablaba la sociología de los años 70. Entonces, vulnerabilidades hay en todas las etapas de la vida en relación a cierto contexto en el que se desarrolla esta vida. Claro, pero hay grupos más vulnerables aún, y son las mujeres. Se ha dicho mucho tiempo algo que a mí no me gusta para nada, que la mujer es el sexo débil. Ya no lo somos, este es tiempo de mujeres, pero no obstante, igual y todavía, la mujer presenta un grupo vulnerable cuando está sola. Pero yo creo que el punto que mencionaste tú sobre vulnerabilidad de la mujer, no es solamente de la mujer en abstracto, sino, como hemos conversado varias veces, como la mujer en su contexto cultural específico y distinto, y hay vulnerabilidades de todo orden en ese caso. Y de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Uno de los problemas más grandes en nuestro país es la alta mortalidad de madres, porque no habían partos institucionalizados. Las señoras en el campo no quieren ir a hospitales, les hacen dar a luz como ellas no acostumbran. Ellas acostumbran de pie o en cuclillas, sentadas. Ahora se está haciendo el esfuerzo de romper esta barrera cultural y entenderlas. Luego de la pausa se lo mostramos. Y bueno, estábamos revisando cómo se realizan en el Perú los nacimientos y la atención a la primera infancia. Francisco decía ya muy claramente que depende de esto puntualmente para arrancar bien o no exactamente en un ciclo de vida que sea satisfactorio. Claro, si la madre no está satisfecha en el proceso de gestación y en la forma en la cual va a tener al hijo, caramba, algunas dificultades es muy probable que experimente el chico. Ahora, esa satisfacción o insatisfacción depende muchísimo de la relación que se establece entre la madre y el servicio de salud al que accede, ¿no? Recuerdo, ahora que veíamos lo de Apropo, en los focus de aquella época, estoy hablando de hace 10 años, aparecía como una de las principales, si no la más importante de las barreras en las mujeres para no ir a los establecimientos del Ministerio de Salud, el maltrato por parte del personal del Ministerio. Se sentían maltratadas. Se sentían maltratadas, pero paradójicamente, desde el punto de vista de quien daba el servicio, eso que el cliente sentía como maltrato era visto como una estrategia de persuasión. Por ejemplo, si vienes cochina, si vienes despeinada, si vienes otra vez toda descuidada la siguiente vez, no te pongo
la siguiente inyección de Depo-Provera. Entonces, para la enfermera eso era lo que había que hacer, para la señora que iba era lo que no había que hacer. Me da la impresión que eso ha cambiado mucho. Claro. Bueno, eso ha cambiado, y creo que una de las cosas más importantes que hemos visto en los últimos 20 o 30 años ha sido la transformación gradual de los servicios de salud, y cómo poco a poco han ido empezando a darse cuenta de que un servicio de salud que no atiende... Es un servicio. No, pero tiene que estar adecuado a las características de las personas, y no es la voluntad del médico que se impone sobre el otro, sino es un servicio que se adecúa a las circunstancias. Y creo que lo que viene es precisamente una experiencia que prueba eso. Claro, ¿no? porque la gente llega con sus preocupaciones y sus miedos a la inyección, a la señora que va a dar a luz, que la echen en una cama cuando vio a su mamá dar a luz de pie o sentada, por ejemplo. Vamos a ver exactamente eso. Adelante. No sabía nada, decía cómo, y cuando ya me llevaron adentro me ponen a la camilla, y cuando ya se estaba, entonces no podía, me aburría por transición, entonces ahí mi mamá entró, me hizo sentar y así me agarró la cintura. ¿Y el hecho de que tu mamá esté atrás, cómo te hizo sentir? Ahí estaba bien, ¿no? Ya no tenía mucho miedo. ¿Tenías miedo? Sí. Pero cuando ya mi mamá senté en mi traje no tenía miedo. ¿Cuáles son los servicios que da el Centro de Salud en Acomayo? El Centro de Salud de Acomayo brinda los servicios de consulta en medicina general, servicios de ecografía, de laboratorio, odontología, obstetricia y enfermería, y también contamos pues con la casa de espera, ¿no?, que aloja a las gestantes en las últimas semanas de gestación para que el parto sea atendido institucionalmente, ¿no? Al hacer, al construir casa de espera siempre hemos pensado que tenía que adecuarse a la forma de cómo ellas viven, ¿no? Claro. Es así, las camas, como lo han visitado, son bajas, son tarimas bajas, las frazadas, las sábanas son de colores, parecidas a las que tienen ellas en casa, para que no piensen que lo van a ensuciar, no son sábanas blancas que van a tener temor de ensuciar o de dormir. La cocina también que se hizo fue pues pensando en la forma como ellas viven, la cocina de leña. No les podíamos ofrecer una cocina a gas, ¿no? Que no lo van a poder usar y no se iban a poder sentir cómodos. O sea, que realmente se sientan como en su casa. Exacto. Las gestantes vienen pues con sus familiares y con productos para poder proveerles de alimentación, ¿no? Aparte de los cuidados de obstetricia y medicina que se brindan diariamente a las gestantes alojadas. Casi el 99% de los partos son institucionales, ¿no? Y las muertes perinatales pues están disminuyendo, ¿no? ¿Cómo te enteraste de la casa de espera? No, el doctor siempre venía arriba que me decía, bueno, ahí tienes que estar ahí porque acá no hay movilidad para que te lleva, me dijo. En realidad yo no quería venir, pues la enfermera me dijo no tienes que ir porque es riesgoso que des a luz en tu casa, porque es además tu primer bebé. Ya por eso me tuve que venir nada más. Además mi mamá también me dijo no tienes que ir porque acá te puede pasar algo en la casa, como allá no hay pues quien te atiende ese rato. Por eso me tuve que venir acá para que me atiendan los doctores a esta hora del parto. Y ellos me han dicho puede pasarte algo y tienes que ir. Y entonces mi esposo me trajo aquí a mí. Él mismo me ha traído. ¿Qué esperas del centro de salud? Normal, como siempre me ha dicho, como tu costumbre me ha dicho el señorita Ivo. Pero me conviene porque yo he dado la luz la primera vez a mi hijito en camilla, me han hecho parecer. Sí, le he visto a mi mamá que se da luz, pero se daba luz así con fresa tapada, así echada, y otro le cargaba de acá. Le agarraban duro así. Bueno, muy claro, en esta casa de acogida de Huánuco, las señoras querían dar a luz como sus mamás dieron a luz antes. Sí, a mí realmente me ha parecido genial este asunto, no solamente por el rescate de una práctica cultural como la del parto tradicional, sino por algunos detalles que expresan una gran fineza en la relación entre el Estado y la población. Por ejemplo, lo que dice la señora respecto de poner una cocina de leña para no distanciarse demasiado de lo que ocurre en la casa, o lo de las sábanas de colores para que las señoras no teman en sus manchar con su sangre o sus fluidos la sábana blanca, ¿no? Eso, aparentemente insignificante, creo que está hablando de una nueva relación en ese lugar entre el sector salud y la población, y creo que también eso obedece al diseño de lo que es un CLAS,
que yo no entiendo muy bien qué cosa es. Ahora te lo explicamos. Entender la cultura de la gente, ¿no, Francisco? No, eso es lo central. Y a mí me parece que este ejemplo, y creo que por eso fue que fuimos hasta las afueras de Huánuco, hasta Comayo, para poder identificarlo y plantearlo, reúne estas dos cosas. Por un lado, la atención institucionalizada con las técnicas más modernas, asegurándose de todas las condiciones sanitarias, de apoyo a la madre gestante, a la madre que va a la parturienta, pero por otro lado, se adecúa a la cultura ancestral, a sus propios deseos y sus propias aspiraciones sobre cómo tener un hijo. Ahora, lo que me parece bien importante también es saber qué sentían los profesionales de la salud, el personal, que en un primer momento encontraron que esto era un retroceso. Sí, y claro. lo dice la obstetriz, vamos a verlo. Ustedes se acostumbraron a eso porque les enseñaron otra cosa, me imagino, toda la medicina occidental, el parto en la quirófano, etc. Exacto. Les podrían decir, una experiencia, una anécdota, ¿no?, propia, de que en un principio para mí misma, ¿no?, dije, yo como coordinadora, ¿y ahora qué hago? ¿Es esto, será retroceder o adecuarnos? Pero si mis gestantes aceptan, dije, ¿no?, fácilmente, ya que suban, pero en sí ellos aceptaban tan solo porque nosotros les decíamos, ¿no? Pero y no no porque estaban convencidas. Si nosotros ahora, ¿no?, que les preguntamos un poco más, pues ellas quieren dar a luz sentadas, ¿no? Porque ya sea porque hace tiempo dieron a luz tal vez un primer parto en domicilio, ¿no?, sentadas, o porque la mamá, la abuelita le contó que sentadas es mejor, o que sentadas hay quien le sostenga la cintura, que le agarre, ¿no? De ella, se siente en el calor humano. Y eso es lo que hemos descubierto con las encuestas que hemos realizado. Y bueno, pues hemos obtenido una aceptación, digamos, al 100%. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto habrán tenido que hacer los médicos, las obstetrices, para entender también la cultura de la gente y atenderlas de manera distinta, para que no suceda lo que Rafa decía, de que ellas se sentían maltratadas inclusive, ¿no? Claro, es interesante. Esta manera de dar a luz es una manera ancestral, se tiene hace mucho tiempo. Una mujer sentada utiliza la fuerza de gravedad, la ayuda, no tiene que empujar mucho más como si estuviera horizontalmente. Es decir, ahora, una cosa importante en esto, esta costumbre ancestral recién empezó a ponerse en práctica de nuevo hace más o menos unos 10 o 15 años en los establecimientos de salud, pero a partir de noviembre del año pasado, y eso es lo importante, mencionabas, Rafa, cómo el Estado entraba a ayudar, esto es una directiva oficial del Ministerio de Salud. Sí. Mira, de repente la famosa reforma del Estado es una cuestión de menos retórica, de menos palabras, y en más experiencias específicas como lo que acabamos de ver en Huánuco, ¿no? Porque creo que ahí está claramente demostrado que si hay un diseño institucional público vinculado a la comunidad como es el CLAS, entonces la vocación de servicio del Estado, que es la esencia del Estado, va a salir naturalmente. Ya no es el Estado, el médico del Estado que te decía, haz esto porque el que sabe soy yo. No, ahora la figura es invertida. Y no son las recetas de la medicina mundial. Exactamente. Es entender al Perú con su heterogeneidad, con sus distancias, porque en este caso las señoras vienen a estas casas de acogida desde lejos para quedarse allí, traen al esposo, a los otros hijitos. Así es, pues, ¿no? Claro. Sí, no, y de otra manera, allí. Exacto, de otra manera están a 3, 4 horas de distancia, sería imposible llegar en una parturienta a mitad de camino, está sola, no tiene cómo llegar. De esta manera se ha creado un ambiente lo más parecido a su propia casa y se le ha dado todas las facilidades respetando sus culturas, sus aspiraciones. Pero insisto, y no me has explicado qué cosa es un CLAS. Todavía, espérate un momento. Antes, ojalá estos ejemplos se multiplicaran, porque todavía no ha sucedido. El director de la UNICEF en el Perú, Andrés Franco, tiene una visión grave. Realista. Un poco dura para nosotros, pero cierta. Respecto de lo que, de la vida de un niño en el Perú. Lo vamos a ver. La familia peruana en gran medida está en crisis, o sea, yo lo veo en los sectores más populares. Cada vez que salgo a visitar me encuentro con familias desintegradas, familias en donde solamente está el padre con la madre, familias en las cuales la pobreza ha pulverizado cualquier posibilidad de tener una unidad familiar cohesiva.
Yo creo que lo peor para un niño o una niña peruana es la pobreza extrema y la exclusión. No es lo mismo un niño que es querido desde el principio, que se acepta con cariño, que llega a que en el momento en que nace ya es objeto de afecto, de cariño, que un niño que es rechazado desde el principio, golpeado, que se mira egoístamente su presencia, en fin. Y después vienen esos primeros 3 años en donde la pobreza también afecta de manera notoria. Y eso puede ser en estos indicadores de desnutrición que a veces encontramos en el país, que son aterradores realmente, ¿no? Yo he visitado comunidades rurales de la sierra y de la selva en donde este indicador de desnutrición crónica es cercano al 80%. Eso quiere decir que casi 8 de cada 10 niños de esa comunidad menores de 5 años viven en desnutrición crónica. Eso es la pobreza extrema, digamos, eso es una manifestación concreta de la pobreza extrema que hace que este niño que vive en esa situación tenga una capacidad intelectual limitada, pudiendo tener todo el potencial. Es básicamente porque no ha sido nutrido correctamente que hace que ya empiece a perder terreno con respecto a los otros niños que sí han sido nutridos correctamente. Y lo mismo en la exclusión. Piensa, por ejemplo, en lo que es una niña indígena peruana. ¿Qué posibilidades tiene realmente una niña indígena peruana en un país como el Perú? Es difícil, no es esto, digamos, no es culpa de nadie. Yo no digo que esto sea culpa de nadie, simplemente se dan una serie de estructuras sociales que hacen que si uno nace en determinado sitio con determinado sexo y vive en determinada parte, está excluido. Yo creo que lo importante aquí es siempre tener en cuenta cuáles son los derechos a los que tiene un niño o una niña. Y yo creo que el potencial pleno de un niño está directamente relacionado con la posibilidad de que todos los derechos de esa niña o de ese niño, integralmente considerados, sean reconocidos y tengan vigencia. El tema es cómo hace uno para tener los derechos de un niño o una niña, todos ellos garantizados todo el tiempo. ¿Que eso es fácil? No es fácil. ¿Que es costoso? Seguramente que es costoso. Es más, es especialmente costoso y complicado con los niños cuyos derechos no están cumplidos, ¿no? Pero cuando vamos a mirar efectivamente, bueno, ¿qué se requiere efectivamente para que todos los niños y niñas peruanas, todos los niños y niñas peruanas tengan posibilidades? Entonces ahí ya se empiezan a mirar costos, se empieza a mirar esfuerzo y se da uno cuenta que hay que hacer sacrificios. Hemos escuchado decir a Andrés Franco, la pobreza extrema pulveriza las posibilidades de tener un mejor ciclo de vida. Grave verdaderamente. Se pregunta cuáles son las posibilidades que tiene una niña indígena nacida en la sierra peruana. Muy difíciles, él mismo se responde. Los dejamos reflexionando sobre este tema, volvemos con la parte final. Puntos fundamentales en el desarrollo del ciclo de vida, salud y educación básica. Ya hemos visto que en nuestro país la heterogeneidad es infinita, desde colegios y clínicas de atención privada, costosos y lujosos, hasta la otra orilla, en que casi no hay nada, pese a los esfuerzos de los sectores del Estado, en los diferentes sectores. Bueno, lo que hemos visto en los últimos años ha sido un enorme esfuerzo por aumentar la cobertura, por ejemplo, en el tema de salud y sobre todo en educación. Y se ha logrado. Se ha logrado, pero en educación sobre todo se ha logrado al costo de reducir la calidad tremendamente. E incluso esta expansión de la educación pública es más o menos, porque en la actualidad alrededor del 30% más o menos del costo de un alumno lo pagan las propias familias, o sea que el Estado solamente paga el 30%, el 70% restante. Así las cosas, corremos el riesgo de que nos pase lo que decía León Trachtenberg: buena educación, mejor ciclo de vida, una vida más feliz, el que tiene plata. El que no tiene plata se queda fuera. Sí, yo me pregunto en ese punto, ¿por qué en el Perú hay tanta división entre la educación pública y la privada? Cosa que no ocurre en Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, etcétera. Una brecha descomunal. Una brecha descomunal porque además la educación pública acá es un demérito
¿no es verdad? Es una especie de falencia del Claro. Walkover. Y yo, no sé, ensayo una hipótesis, es que creo que estas homogeneidades de estos otros países tienen que ver con el desarrollo de clases medias, mientras que nuestra sociedad es mucho más polarizada. Ahora, ¿se puede tener una buena educación sin mucha plata? Hay ejemplos, sí se puede. Vamos a ver Fe y Alegría. Con alegría en la vida. Hace 40 años, el percibir en cuántos barrios de Lima empezaban a llegar tantos inmigrantes del campo y no había escuelas para ellos. Y eso nos motivó a salir ahí, a donde estaban los más necesitados, con una idea desde el comienzo clara, que queríamos una educación para los pobres que no fuera pobre. Creo que el éxito está en que desde el comienzo nosotros buscábamos que la educación fuera el resultado de la colaboración de todos. Comenzamos 2 colegios nuevos, con eso son 67 colegios, 3 institutos tecnológicos, un programa PASE con 11 empresas, que son empresas productivas, y 100 escuelas rurales. En 40 años, 67 colegios. ¿Han aprendido algo distinto de lo que pensaban al comenzar? Mucho. Es más, yo muchas veces digo que Fe y Alegría, el Fe y Alegría que empezó hace 40 años no tiene nada que ver con el Fe y Alegría que hoy es. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido que ir respondiendo a la propia historia del país. Hemos tenido que ir formulando proyectos educativos que respondieran a las diversas realidades políticas, económicas, sociales. El elegir a los profesores, claro, o sea, la selección de profesores, etcétera, eso lo hace Fe y Alegría. Desde el comienzo lo hizo Fe y Alegría. Hay que tener en cuenta que nosotros nunca vamos a un sitio a poner un colegio. La comunidad nos llama. Una vez que nos llama, nosotros pedimos tener una reunión con toda la comunidad. Y si la comunidad nos acepta, tienen que firmar un acta. Toda la comunidad, incluso aquellos que no van a tener hijos en el colegio. ¿Y a qué se comprometen? A que se comprometen a participar con el colegio, a colaborar con el colegio y a construir junto con nosotros un proyecto educativo. Yo lo que diría en conjunto es que lo que uno sí ve en nuestros alumnos y exalumnos es que salen con un mundo de valores interior muy alto. Hoy día Fe y Alegría está por todos los sitios respondiendo al reto de los TICs, ¿no? De todo el tema de la enseñanza a través de las nuevas tecnologías, etcétera. Pero eso, usando la computadora como herramienta de aprendizaje, no meramente como un aprender, un programa, sino la computadora como elemento de aprendizaje. Y sobre todo la educación técnica, que es lo que yo creo que más ha fortalecido a Fe y Alegría. Acabamos de ver un maravilloso ejemplo. Funciona. ¿Por qué funciona Fe y Alegría? Bueno, porque es uno de los casos más interesantes en los cuales se junta la acción del Estado, la comunidad organizada, una asociación civil sin fines de lucro. Fe y Alegría no va a donde no los invitan. La comunidad en conjunto tiene que pedir que se ponga un colegio de Fe y Alegría. Y se compromete. Así es, se compromete a mantenerlo y el Estado hace un contrato. Y la otra cosa que es importantísima, los administradores de los colegios de Fe y Alegría tienen toda la libertad para contratar personal, profesores y manejar el colegio. Además, perdón, es sostenible. ¿Cuántos años tiene Fe y Alegría? Tiene más de 30, 40 años. Bueno, y esto mismo está sucediendo en salud, con los famosos CLAS. Rafa preguntaba, ¿y qué es un CLAS? Un comité local de administración de salud. Hemos estado en uno. ¿Lo vemos? Vamos a ver la experiencia. Bien, estamos en Huánuco, uno de los lugares más hermosos de nuestro país, que tiene un clima privilegiado, y hemos venido aquí para recoger algunas de las experiencias más interesantes y exitosas en el campo de salud comunitaria y de salud básica. Vamos a ver la experiencia del Comité Local de Asistencia de Salud CLAS Las Moras, que acaba de ganar uno de los premios por mejora de calidad en atención al público. Definitivamente el trabajo con la comunidad tiene hace ya muchos años. Sin embargo, han habido experiencias quizás aisladas que han permitido ya ir haciendo la socialización, y a partir de experiencias exitosas llamadas así es que estamos promoviendo el desarrollo de la comunidad. El trabajo con el agente comunitario de salud, por ejemplo, organizado a nivel de una comunidad, permite disminuir esa brecha que hay entre el servicio de salud y la población.
En las reuniones para tomar decisiones acerca del manejo de los recursos participa tanto el consejo directivo como el gerente de la asociación, pero también el equipo de gestión del establecimiento de salud. Estos actores son, por una parte, la comunidad, la asociación CLAS como motor del proceso de salud, pero también de desarrollo, la municipalidad, los agentes comunitarios de salud, el gobierno regional y la Dirección Regional de Salud. Somos elegidas por la comunidad, con todos los asentamientos humanos, con todos los dirigentes, más todas las promotoras, más todas las presidentes de las bases sociales que son los presidentes de vaso de leche. Por eso yo a veces vengo 2 veces, 3 veces al puesto de salud, a veces estoy cocinando a las 12 del día, me dice, señora Yolanda, necesito, mi mamá está grave, quiero que me lo lleves, vamos a la puesta, yo tengo que apagar mi juego. La comunidad participa mediante todos los que integramos esta comunidad, para dentro de ello elegir a los representantes quienes deben de trabajar por la comunidad con respecto como agente de comunidad de salud. ¿Pero en qué consiste esta unidad de la mejora de la calidad, que es una idea sumamente interesante? Como dice, calidad es dar lo mejor en el menor tiempo posible y en el tiempo oportuno, ¿no? Nosotros nos dedicamos en lo que se respecta a la elaboración y la ejecución de los proyectos de calidad, tanto de mejora continua dentro de la institución como fuera del establecimiento. Pero ahora, con el agente comunitario, inmediatamente nosotros nos acercamos a donde el agente comunitario y ellos nos dicen, ellos son los que necesitan tal atención, ellos son los que necesitan el seguimiento en esto. O hay una persona que tiene tos por más de 15 días, ellos ya saben reconocer un sintomático respiratorio, que eso nos lleva a diagnosticar a un paciente con tuberculosis. Juntándonos todos los agentes comunitarios, hacemos la fuerza para poder seguir trabajando. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Estamos apoyando a CLAS Las Mores para desarrollar una nueva experiencia más expandida de los CLAS para poder mejorar el impacto de los CLAS y la participación. El objetivo principal es fortalecer las capacidades para que las comunidades se adueñen de sus futuros. Lección aprendida: la plata no lo hace todo. Exactamente, en estas experiencias no se ve a la gente ordeñando al Estado pidiéndole más recursos, sino básicamente una actitud distinta. Una acción conjunta. Así es, y aún así si se pidiera toda la plata del mundo al Estado no alcanzaría. Tienen que trabajar en conjunto el Estado, tiene que trabajar la comunidad organizada, los promotores de salud voluntarios, tiene que manejar de una manera más razonable todos los recursos en conjunto. Y además de eso, es simple y llanamente el hecho de que tenemos controles de tal manera que este dinero no se desperdicie. Unos controlan a otros y así logramos avanzar todos. Se nos acabó el tiempo, Francisco. Gracias, amigos. Terminamos el ciclo de vida en el próximo programa.